En el video de hoy les voy a estar mostrando cómo se realizan benchmark correctamente bien hechos. Anteriormente ya había subido un video, el cual terminé colocando en privado debido a que ha salido a la luz un mejor método, un método un poco más preciso, un poco más exacto. Hay varios métodos para realizar benchmark. Yo les voy a explicar uno que funciona y que sobre todo es relativamente sencillo de realizar. Entonces, para que no tengan ningún tipo de problema, véanse el video hasta el final. Recuerden suscribirse, darle like, comentar. Cualquier duda la dejan en los comentarios o se van a mi servidor de Discord y me escriben por SupremoS o por chat privado. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este video? Voy a estarles, como les dije anteriormente, voy a estarles mostrando cómo realizar benchmark. Para que son un benchmark muy fácil. Para determinar un benchmark lo que hace es determinar el rendimiento que solemos tener con nuestra computadora. Un ejemplo son los benchmarks que ofrece GTA V, Cyberpunk 2077, que son benchmarks dentro de sus videojuegos para comprobar cómo rinde tu computadora, o sea, tus componentes dentro de ese videojuego. Y el juego va a estresar tus componentes para que determine de esa manera qué rendimiento llega a dar. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero de una manera un poco más global y un poco más precisa y de una forma en la que vamos a poder guardar nuestro benchmark para poder lograr compararlos con otros. Con esto nos vamos a ayudar con la herramienta de CapFrame X, la cual nos va a estar ayudando a poder ver y crear benchmark y sobre todo compararlos para determinar si algo nos llega a aumentar el rendimiento o nos llega a empeorar el rendimiento. ¿Cómo podemos llegar a determinar si algo nos empeora o nos mejora el rendimiento? Muy fácil. Cambio de hardware, puede ser de que hayamos cambiado la tarjeta gráfica, que cambiemos el procesador, que le metamos dual channel, o sea, que coloquemos otro módulo de memoria RAM. De esta manera vamos a aumentar el rendimiento, pero si realmente queremos comprobar esto, lo mejor es hacer un benchmark en las mismas condiciones en las que se realizó antes de la mejora en los componentes. Y en el caso de, ese es el caso de hardware. En el caso de software, sería, por ejemplo, probar diferentes versiones de Windows. Por ejemplo, está la versión 1809, 1909, 20H2, 21H2, 22H2, y muchas más versiones. Incluso pueden hacer comparativas entre Windows 7, Windows 8, los que quieran al final de cuentas, incluso con Windows modificados como el mío, Supremo. Entonces, los benchmarks son bastante importantes para poder determinar si algo nos llega a mejorar o a empeorar. No solo podemos decir de que sentimos menos delay, como algunos cuantos retrasados que se ponen a vender optimizaciones. Simplemente te dicen ejecuta este punto rec y vas a sentir menos delay en Fortnite. Esto es una completa estupidez. Y para poder lograr determinar si hay una mejora es haciendo benchmark. Bien, entonces, para empezar, vamos a descargar estos dos archivos llamados CSGO Benchmark master.zip y este que vendría a ser el .zip que contiene el instalador de CapFrame X. ¿Cómo obtenemos estos archivos? Pues pueden buscarlos en línea como CSGO Benchmark, GitHub, igualmente con CapFrame. Buscan la última versión que esté disponible, busquen una versión estable, no una beta, para que no vayan a tener inconvenientes luego. Yo voy a usar la 1.7.1. Tengan en cuenta que para usar CapFrame necesitan tener el Net Framework mínimo el 4.3, algo así decía en su página, no recuerdo muy bien, el 4.3, 4.2 por ahí aproximadamente. Si tienen solo el Net Framework 3.5 no van a lograr hacer nada. Les va a pedir sí o sí que actualicen el Net Framework. Bueno, que instalen uno más actualizado. Entonces, para el video de hoy van a depender de ciertas herramientas como CSGO, CapFrame, como ya les mencioné anteriormente, y el script este de CSGO que nos ayuda a poder realizar benchmark dentro de esto. Bien, entonces como les digo, pueden buscarlos en línea por internet o pueden venirse a mi servidor de Discord, SupremoS, que voy a estar dejando en la descripción de este video. Cualquier duda que tengan lo dejan por chat general o me escriben a mí por privado. Este vendría a ser mi perfil. Cualquier cosa pues me escriben a mí por privado y yo les resuelvo en cuanto me quede algo de tiempo libre.
Entonces, para descargar los archivos nos vamos a descarga de videos y aquí voy a estar yo publicando todas las descargas de los videos que vaya subiendo. En este caso aquí tenemos el enlace para descargar lo que vendría a ser el CapFrame, la última versión, la versión oficial, porque está la 1.7.2, pero eso es una beta, así que no recomiendo que la usen aún, ya que probablemente contenga errores. Y aquí tienen el enlace para descargar el script para hacer benchmark en CSGO. Como les digo, pueden meterse a mi servidor de Discord y descargarlo directamente o pueden buscarlo en el navegador que prefieran. Entonces, una vez ya tengamos los dos archivos descargados, lo que vamos a hacer es darles clic derecho. En caso que tengan WinRAR, pues igualmente hacen lo mismo. Yo tengo en mi caso 7 zip, así que lo voy a extraer acá. Y nos va a dejar estas dos carpetas. La primera nos va a dejar con estos archivos de acá. Vamos a ver ahora más a detalle cómo se usan y cómo deberíamos de usarlo. Y vamos a empezar con el instalador de CapFrame. Para ejecutarlo es muy fácil, le damos doble clic, le damos instalar, siguiente. En mi caso no me deja porque ya lo tengo instalado, me dice un install o reparar porque yo ya lo tengo instalado. Pero a ustedes, si no lo tienen instalado aún, les va a aparecer install, le dan siguiente, aceptan las políticas de CapFrame X y lo instalan y listo. Una vez que ya lo tengan instalado, será más que suficiente. Ahora, una vez que ya tengan instalado el CapFrame, se vienen a la carpeta esta de CSGO Benchmark Master, copian los archivos que están aquí. Como les digo, ya deberían de tener instalado y descargado lo que vendría a ser el CSGO Global Offensive para poder hacer correctamente bien este benchmark. Bueno, no este benchmark como tal, sino que todos los benchmarks futuros que vayan a querer hacer de comparativas de sistema operativo, de hardware, software, etc. Entonces, vamos a copiar todos los archivos que tenemos acá y nos vamos a ir a la ruta de instalación de nuestro CSGO. ¿Cómo hacemos esto? De una manera muy sencilla. Nos vamos a Steam. Aquí, por ejemplo, pueden ver que ya tengo yo el juego descargado, instalado y actualizado sobre todo. Nos vamos a ir a la parte de la tuerca de acá. Vamos a irnos a la parte de administrar y vamos a irnos a la sección que dice ver archivos locales. Esto nos llevará directamente a la carpeta donde tenemos instalado CSGO. Y lo que vamos a hacer aquí es darle clic derecho y pegar. En mi caso no lo hago porque yo ya lo tengo. Una vez que ya lo tengan pegado, eso será más que suficiente. No tienen que hacer absolutamente más. Simplemente tienen que copiar los archivos de la carpeta esta de CSGO Benchmark y pegarlos en el directorio del juego. Eso es todo. Ahora, una vez ya tengan esto listo, lo que van a tener que hacer es abrir el CapFrame X. Entonces lo abren, esperan a que cargue. Una vez ya lo tengan aquí listo, como pueden ver, yo aquí tengo ya unos benchmarks aquí guardados. Son benchmarks que hice de otros sistemas operativos y otras cosas. Por ejemplo, cuando hice benchmark entre la ISO esta de Viewcito y GGOS, lo hice con con los pasos de este video, que vendría a ser usando CapFrame y usando el benchmark de CSGO. Entonces, una vez ya abierta la aplicación, aquí es muy importante que configuren bien esto para que no vayan a tener ningún tipo de problema para realizar bien los benchmarks. Entonces, lo que deben hacer aquí es configurar la tecla con la cual van a presionar cada vez que quieran iniciar un benchmark. Yo en mi caso la tengo con la letra L, ya que la letra L no la suelo ocupar mucho. Es, bueno, bastante extraño que la llegue a ocupar. Voy a ponerle en alguna tecla en específico, pero a veces a mí en lo personal no me la llega a tomar, así que les recomiendo que sea alguna letra que no usen a menudo. En mi caso, la L. Esta tecla, una vez que la presionen, va a ser la que accione, la que inicie el benchmark. Luego, en el apartado de Capture Time, aquí simplemente colocan el número 44. Esto es porque en el script por defecto viene configurado que dure 44 segundos. Entonces aquí lo ponemos en 44. Y en Capture Delay es el tiempo de delay que se demora en iniciar el benchmark. Aquí pónganlo en 3, ya que cuando iniciamos el benchmark dentro de CSGO también tiene como este pequeño delay. Y el delay vendría a ser de 3 segundos. Entonces, para igualar las mismas condiciones del benchmark, vamos a aplicar la misma configuración a CapFrame X para que tengamos unos resultados precisos y bien hechos, sobre todo porque para hacer un benchmark tienen que hacerlo bien para que realmente logren determinar si llegan a tener una mejoría o llegan a empeorar el rendimiento. Cosas importantes antes de empezar a hacer benchmark. Recuerden no tener aplicaciones ejecutadas en segundo plano. Yo ahorita tengo el Discord, el Spotify, el OBS, así que no voy a hacer benchmarks ahora mismo. Sería realmente ridículo hacer un benchmark con tantas cosas abiertas, ya que esto va a terminar cambiando el rendimiento.
Entonces, cuando vayan a hacer benchmark, háganlas en las mismas condiciones. El mismo hardware, el mismo software, exactamente en las mismas condiciones. Si en uno por alguna extraña razón, van a abrir el WinRAR, ábrelo en el otro benchmark también. Traten de igualar las mismas condiciones para realmente hacer una comparativa. De esta manera nos ahorramos que algunos benchmarks tengan un cambio bastante notorio. Por ejemplo, llegar a ver un benchmark que te da 700 FPS y luego ver otro que solo te da 500. Ahí pasó algo. Ahí tenías algo que te estaba consumiendo rendimiento extra y por lo cual el primer juego no se pudo empeñar en mayor rendimiento y por lo tanto el benchmark va a ser inferior. Entonces, como les digo, hagan los benchmarks en las mismas condiciones, no tengan nada abierto que no necesiten. En el caso de que van a hacer los pasos de este video, lo único que necesitan tener abierto es Keyframe, Steam y el CSGO. 3 cosas que necesitan tener abiertas, o sea, ustedes manualmente en Windows. Ya de ahí van a tener servicio y otras cosas. Bueno, eso ya depende de cada quien. Como les digo, háganlo en las mismas condiciones. Bien, entonces, ahora una vez ya explicado sobre cómo son los pasos que se deben de llevar a la hora de hacer benchmark y ya tenemos configurado el Keyframe, lo que vamos a hacer ahora es simplemente minimizar el Keyframe, no lo necesitamos tener siempre en vista, y vamos a iniciar el CSGO. Voy a ir iniciándolo, por mientras voy a hacer un pequeño corte. Bien, como pueden ver, yo aquí ya me encuentro en CSGO, me encuentro en Counter-Strike Global Offensive y ya tengo aquí instalado lo que vendría a ser el script para poder realizar los benchmarks que anteriormente les mostré cómo se hacía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo, la verdad. Simplemente tenemos que irnos a ajustes, vamos a irnos a la parte de video y aquí tienen que tener su configuración bien colocada para que determinen cuál es el rendimiento que ya van a obtener con CSGO. En mi caso yo uso esta configuración de acá. Si quieren copiarla adelante, si no, no hay problema. Sobre todo recuerden tener habilitada la opción de renderizado de multinúcleo, ya que esto va a llegar a dar más rendimiento en nuestro videojuego, en este caso CSGO. Entonces traten de tener una correcta configuración, utilizar la pantalla completa, usar una resolución nativa, etc. Entonces, una vez que ya tengamos bien configurado el apartado de video, vamos a irnos a la lupa acá y vamos a buscar aquí consola. Y vamos a tener que ir a los dos apartados de acá. Activar la consola tienen que tenerlo en sí. Esto es muy importante para poder escribir los comandos que anteriormente instalamos usando el script de benchmark de CSGO. Entonces, ahora nos vamos a la lupa otra vez y vamos a la parte donde dice activar consola. Aquí ustedes van a setear la tecla con la cual quieren activar la consola. En mi caso yo lo habilito con el punto y de esa manera puedo abrir la consola para interactuar con ella. Entonces vamos a abrir nuestra consola una vez que ya tengamos habilitada y puesta una tecla para abrir la consola. Entonces vamos a abrir la consola, como pueden ver aquí está. Y vamos a empezar a colocar unos cuantos comandos que nos van a servir para poder hacer el benchmark. Entonces los comandos que vamos a usar son map do, escribimos map do y con la flecha o con el ratón seleccionamos el primer resultado que vendría a ser map de-dust2. Pueden usar otros mapas, pero yo personalmente utilizo este y es el que suelo utilizar para benchmark. Una vez que ya hayan escrito el comando, pues presionan enter y les va a empezar a cargar el juego. Esto suele demorar dependiendo de tu computadora, así que vamos a esperar a que cargue. No suele demorar demasiado, que digamos. Es muy importante que recuerden, como les digo, hacer los benchmark en las mismas condiciones y no tener nada abierto que no sea necesario para el benchmark. En este caso, como les digo, simplemente necesitan tener abierto Steam, CSGO y el Keyframe. Aquí les recomiendo que siempre seleccionen o sea, si van a hacer benchmark, o seleccionan terrorista o antiterrorista siempre. Traten de hacerlo benchmark en las mismas condiciones, porque de esta manera nos ahorramos tener que, por así decirlo, tener resultados distintos y por así decirlo injustos. Entonces siempre seleccionen la misma clase en todos los benchmarks para que sean lo más justos y lo más parecidos posible, o sea, en las mismas condiciones, para que el resultado no vaya a variar mucho.
y podamos comprobar correctamente bien el rendimiento. Entonces, nuevamente volvemos a abrir la consola con el comando que anteriormente con la tecla que anteriormente ustedes pusieron. Yo en mi caso, como les digo, es el punto. Y una vez tengan la consola abierta, lo que van a hacer es escribir el siguiente comando: exec espacio benchmark. Ok, lo escribí mal. Aquí está. Escriben exec benchmark. Le dan a enter. Una vez que le den a enter, todos los enemigos, o sea, todos los bots que hay dentro de la partida van a ser sacados, o sea, eliminados, con el fin de que podamos hacer benchmark, como vendría a ser como vendría a funcionar el script. Como pueden ver, aquí nos da la dirección de GitHub, la versión, bueno, aquí nos dice algunas cuantas cosas. Con las palabras benchmark, iniciamos el benchmark. Con las palabras estas de acá, con estos comandos de acá, podemos llegar a ver los FPS en tiempo real. Personalmente recomiendo que no lo hagan para que esto no llegue a afectar en el rendimiento de cierta manera. Así que simplemente lo único que tienen que hacer aquí es escribir la palabra bench. Ok, traten de escribirlo bien, no como yo que lo escribí anteriormente mal. Y aquí escriben mark. Ok, todo pegado, benchmark. Entonces, una vez que ya hayan escrito el comando, una vez que le den a enter, va a empezar el benchmark y va a empezar un conteo del número 3 al número 1. Esto lo que va a hacer es el delay que anteriormente colocamos en 3 en CapFrame. Entonces, traten de que al momento que aparezca el mensaje aquí abajo, va a aparecer aquí abajo, al momento que aparezca el mensaje de que ya va a iniciar el benchmark, o sea, el conteo, ustedes al momento que aparezca eso presionan la tecla que anteriormente pusieron. Yo en mi caso puse la L. Entonces vamos a presionar la tecla Enter. Presionamos la L rápidamente y aquí ya estaría iniciando nuestro benchmark. Ese es un proceso que no demora mucho. Y como pueden ver, aquí empiezan a hacer diversas cosas el benchmark dentro del juego, o sea, el script, para poder determinar qué rendimiento llegamos a tener dentro de CSGO y qué rendimiento podemos llegar a tener en general con nuestra computadora. Hay cosas que se deben de testear en otras aplicaciones, o sea, hay benchmarks que se deben hacer en otros lugares, por ejemplo en Footmark. Hay varios benchmarks que podemos realizar no solo en CSGO, así que tienen que tener en cuenta que todos los benchmarks no solo se deben hacer en CSGO, sino que probarlo en diversas aplicaciones. Y aquí ya estaría terminando nuestro benchmark. Como pueden ver, nos dio un resultado de casi 500 FPS, nada mal. Teniendo en cuenta de que estoy grabando, tengo abierto el Discord, el Spotify. Normalmente suelo tener una media de 600 a poco más de 500 FPS, pero como les digo, tengo varias cosas abiertas en segundo plano. Por esto mismo es que ustedes no deben de tener nada abierto que no vayan a necesitar realmente. Entonces, aquí ya tendría el benchmark finalizado. Una vez que ya lo tengamos finalizado, aquí podemos volver a escribir la palabra benchmark para volver a empezar a hacer otro benchmark y que vuelva a iniciar el conteo. En caso de que ustedes quieran seguir haciendo benchmark, yo personalmente recomiendo que hagan 15 benchmarks o sea, de un mismo ajuste. Por ejemplo, si cambiaron de power plan, bueno, 15 benchmark del power plan alto rendimiento y 15 benchmark del plan de energía power plan de Supremo S. De esa manera podemos llegar a determinar con varios benchmarks cuál llega a dar mayor o peor rendimiento. Esto es algo que llega a demorar algo de tiempo, pero que se debe de hacer para poder determinar cuál nos da mayor rendimiento. Yo en mi caso realicé este proceso para poder determinar cuáles eran mis mejores drivers, y creo que mis mejores drivers terminaron siendo los 472.46, creo, algo así era, no recuerdo muy bien, pero es muy importante que hagan benchmark para poder determinar qué les da mayor rendimiento. Entonces, una vez ya que haya terminado el benchmark, pues ya aquí podemos salir de CSGO. En caso de que ya hayamos terminado los 15 benchmark, que quieran hacerlo correctamente bien, ya no necesitan hacer nada más aparte de eso, ya pueden cerrar el CSGO. Y nos vamos a CapFrame. En CapFrame ya deberíamos de tener algo así como esto. Nos debería aparecer esto de acá, en captures, en la parte de captures, nos debe aparecer esto de acá, que dice Counter-Strike Global Offensive, la fecha y la hora.
En caso de que no nos aparezca nada, es porque Keyframe no detecta que el juego está abierto. Entonces traten de aquí de darle en reload para que aparezca CSGO. En mi caso aquí me apareció como por un microsegundo, pero fue porque ya anteriormente lo tenía abierto y después lo cerré. Entonces, en caso de que no les aparezca el juego, cuando ya lo tengan abierto, pues simplemente le dan a esta flecha para volver a hacer que el programa vuelva a escanear los juegos, o sea, los procesos en segundo plano. Y de esta manera lograr que detecte bien el juego. En caso de que tengamos aquí algo más que esté abierto en segundo plano y no queremos que Keyframe lo use para hacer benchmark, simplemente lo seleccionamos y le damos en mover a lista de ignorados. Y aquí se va a poner en una lista interminable de programas que Keyframe manualmente, de manera nativa, ya pone como innecesarias que no debería grabar, como por ejemplo Spotify, Game Bar, Explorer, un montón de cosas que realmente no nos llegan a servir para hacer benchmark. Por ejemplo, este 3D Mark, o sea, realmente es otra aplicación para hacer benchmark. Pero bueno, entonces, una vez que ya tengamos el benchmark acá, nos vamos a ir a la parte donde dice comparación. Aquí ya es para comparar un benchmark con otro. Entonces, lo seleccionamos, esperamos a que cargue. Y aquí podemos ver de que aquí yo tengo mi benchmark de GGOS. Como podemos ver, aquí tenemos la máxima de 630 FPS. Tenemos aquí la media. Bueno, tengo entendido que es la media, que es el porcentaje, el 1% del porcentaje de los FPS, que vendría a ser 302 FPS. Y el 0.2 del porcentaje de los FPS es 265. Una forma un poco sencilla de leer esto es, por ejemplo, lo máximo, lo medio y lo bajo, por así decirlo, de una forma sencilla para que todos puedan llegar a comprenderlo. Entonces, de esta manera podemos ver qué rendimiento llegamos a tener con cierta configuración o ciertos cambios en hardware o software. Entonces, en caso que queramos comparar un benchmark con otro, bueno, aquí en nuestra lista de benchmark voy a comparar con la ISO esta de Viewcito. Creo que por acá la tengo. Y aquí está, Viewcito es, como pueden ver, la máxima es de 617 en mi caso. Esto varía en todas las computadoras porque no todos van a tener el mismo hardware, no todos van a tener... Hay demasiados factores que llegan a determinar cambios en un benchmark. Por lo tanto, es necesario que cada quien realice su benchmark para comprobar si algo le funciona o no le funciona. Uno de estos casos es deshabilitar el servicio el que se encarga de administrar lo que vendría a ser el sonido, de administrar las aplicaciones en segundo plano. Ahí tengo el script, es el MMCSS, algo así era, no me acuerdo. Es un servicio de Windows que viene por defecto habilitado, el cual se encarga de controlar varias cosas en segundo plano del sistema operativo para que funcionen correctamente bien. A algunas personas le llega a dar mayor rendimiento deshabilitarla y a otras le llega a empeorar el rendimiento. Y consigo el delay, o sea, consigo el tiempo de respuesta del sistema. Por lo tanto, es importante hacer benchmark en esos casos. Entonces, de esta manera ya podemos comprobar qué cosa nos da mayor rendimiento o qué cosa nos empeora el rendimiento. Como pueden ver, aquí GGOS, un sistema operativo gratis, me dio más rendimiento que ViewCitoOS, un sistema operativo de paga. Entonces, de esta manera nos damos cuenta que ViewCitoOS es una completa estafa y que no tiene sentido pagar por una ISO de paga cuando una ISO gratis nos da mayor rendimiento. Sí, nos llega a dar unos 13 FPS más de media, pero al final de cuentas tenemos más FPS en lo máximo. Entonces, tenemos un mejor resultado en la cantidad de FPS en GGOS. Aparte que GGOS es mucho más sencillo de usar y no hay que estar ahí instalando tantos drivers. Pero bueno, dejando eso de lado, aquí podemos ya hacer una comparativa de nuestros benchmarks. Yo lo que hago es comparar benchmark, que luego publico en videos o publico en redes sociales para determinar si algo funciona o no funciona. Entonces, en el caso de que nosotros ya hayamos hecho 15 benchmark y queramos unirlo a uno solo, estos dos benchmark que ven aquí son el conjunto de 15 cada uno. 15 benchmark acá y 15 benchmark por acá. Entonces, para poder lograr convertir 15 benchmark en uno solo, para poder hacer la suma de todos y poder tener un resultado más preciso, es irnos a la parte de agregación. Y aquí ya podemos ir agregando nosotros nuestro benchmark. Aquí vamos seleccionando uno por uno, lo vamos seleccionando.
Y una vez que ya hayamos seleccionado todo nuestro benchmark, le damos en agregar, incluir outliers. Le damos aquí en agregar. Aquí pueden hacer pequeños ajustes. Yo en mi caso lo voy a dejar así, como viene por defecto. Y le damos aquí en agregation include outlier. Entonces le damos en agregar. Esperamos a que cargue. Hacemos un pequeño refresco a esto. Bueno, para que podamos llegar a saber realmente dónde está nuestro benchmark, pues es necesario pues revisar el capframe para poder ver el otro benchmark. Como por ejemplo aquí ya se me actualizó y como pueden ver aquí yo ya tengo el último benchmark que acabo de convertir de estos tres anteriormente, que debería ser el de iOS, ViewSeatOS y otro que tenía por ahí, que no recuerdo sobre qué era. Entonces, en base a todos estos benchmarks, los convertimos en uno solo para poder determinar con mayor precisión que nos llega a dar mayor rendimiento. Y de esta manera podemos llegar a saber qué nos da mejor rendimiento que X cosa. Por la parte de Science podemos llegar a determinar lo que vendría a ser, por así decirlo, el delay, por así decirlo, el input lag. Como podemos ver, aquí nos lo dice. Y aquí podemos llegar a leerlo de una forma, bueno, sencilla, por así decirlo. Vamos a compararlo, o sea, vamos a leer el tiempo de respuesta, o sea, el input lag de GGOS. En mi caso, lo más bajo fue de 11. Esto expectativo fue de 12.5. Y el resultado más alto fue de 14.1. Esto es el porcentaje, o sea, de el input lag. Esto de input lag time distribution realmente no sé muy bien cómo se llega a leer, así que no sabría decirles. Por esta parte, esta otra gráfica de acá tampoco, así que sería cuestión de que cada quien se ponga a investigar X cosas sobre sus tiempos de respuesta de sus componentes y de su sistema operativo. Entonces, de esa manera, en Science podemos llegar a determinar nuestro input lag, o sea, saber cuál es nuestro tiempo de respuesta. En la parte de comparación, podemos llegar a comparar benchmark y poder ver el resultado de FPS más altos, medios y bajos que ya vamos a tener. En Overlay podemos ejecutar lo que vendría a ser la aplicación esta de MSI Afterburner para poder ir viendo la cantidad de FPS y poder ir viendo las temperaturas de nuestros componentes al mismo tiempo de que se va a hacer un benchmark. Esto yo no lo uso, pero bueno, es algo extra que podemos llegar a utilizar. Y en la parte de agregación, pues es para fusionar benchmark, que es para poder hacer un benchmark más preciso. Y de esta manera sería cómo podemos hacer un benchmark, pues de una forma bastante sencilla y sobre todo bien hecha. Como les digo, hay varias formas de hacer benchmark con programas distintos, de maneras distintas, algunos con mayor o menor esfuerzo. De hecho, hay una manera por ahí que escuché hace poco, que es de hacer benchmark automáticamente con este mismo proceso, con el script de CSGO y CapFrame. Y podemos llegar a hacer todo esto de una manera un poco más automática. El problema de esto es que realmente no estás tú controlando cómo es que se está operando el benchmark, por lo tanto no termina siendo preciso. Por lo tanto, esos benchmarks yo personalmente no recomiendo que los hagan. Personalmente opino que los hagan manualmente para que ustedes mismos puedan llegar a comparar y hacer bien sus propios benchmarks. Entonces, eso vendría a ser todo por el video. Es bastante sencillo. Lo único que les digo, lo único que tienen que tener es configurado el capframe bien, instalar el script de CSGO dentro de CSGO para poder ejecutar los benchmarks, aprenderse los comandos de la consola para iniciar benchmark. ¿Qué más? No tener nada abierto en segundo plano, nada que no necesiten claramente. Instalar el capframe, obviamente. Y tener el CSGO instalado también. Esos son como los requisitos para poder hacer un correcto benchmark. Ya de ahí, dentro de CapFrame podemos llegar a pues a comparar nuestro benchmark. Incluso podemos llegar a utilizar otros sitios web para poder llegar a analizar nuestros benchmarks. Aquí en la descripción de este video les voy a estar dejando el enlace a una página donde pueden subir sus archivos de CapFrame. Ahorita les voy a decir dónde están, para poder analizarlo de una manera un poco más precisa que CapFrame. Entonces, ¿dónde guarda CapFrame nuestro benchmark? Nos vamos a documentos, nos vamos a la parte donde dice CapFrame X,
Vamos a captures y aquí tendríamos nuestros benchmarks. Yo aquí tengo mi benchmark del driver 531. Tengo el benchmark de Vue.js, tengo el benchmark de GJOS y otros dos benchmarks que hice el otro día que no recuerdo sobre qué. Creo que son de benchmark igualmente de panel de AMD, de Nvidia. Entonces de esta manera ya podemos llegar a nosotros a poder comparar nuestro benchmark, incluso a compartirlos con más personas. Simplemente esto lo extraen, lo pasan a cualquier lado y se lo pueden pasar a un amigo, lo pueden pasar por Discord incluso, y pueden descargar otro benchmark y pueden hacer un montón de movidas, por así decirlo. Y eso vendría a ser todo por el video. Recuerden seguirme, darme like. Cualquier duda que tengan relacionada sobre benchmark me lo dejan en los comentarios. Y nos vemos hasta el próximo video. Recuerden unirse al servidor de SupremoS para que apoyen. Y recuerden apoyar este video para más futuros videos. Y nos vemos hasta la próxima. Never gonna